La manada vino en busca de venganza. Encontraron a sus cachorros en el pecho de los humanos. Alfa se congeló. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. El desierto helado de los Incos se extendía interminablemente bajo lunas violetas gemelas, un paisaje duro donde la supervivencia requería tecnología avanzada o instinto depredador. Marcus Dean no tenía ninguno de los dos cuando su barco de investigación se estrelló hace 3 meses. Pero de alguna manera todavía respiraba. Las ruinas de su nave yacían medio enterradas en la nieve cristalina a 2 kilómetros de distancia. Una lápida que marca el lugar donde terminó su antigua vida y comenzó esta extraña nueva existencia. La baliza de socorro se apagó durante la primera semana. Las raciones de emergencia también duraron. Todo lo que Marcus sabía sobre supervivencia provenía de viajes de campamento y documentales que había visto mientras posponía sus tareas en la Tierra, y que apenas recordaba. Sin embargo, allí estaba él, vivo contra toda probabilidad, vistiendo pieles improvisadas y cuidando un fuego que crepitaba desafiante contra el viento cortante. No pasó inadvertido para el que la expansión de la humanidad hacia las estrellas lo hubiera llevado a él, un estudiante de posgrado en xenobiología, a morir solo en una bola de hielo en el borde del espacio explorado. Excepto que no había muerto. Todavía no, al menos. El aullido que partió el aire de la noche no se parecía a nada que recordara. Llevaba inteligencia, propósito y algo que le ponía los pelos de punta a pesar de las gruesas pieles. Marcus había escuchado los llamados antes, distantes y resonando a través de las llanuras heladas. Los depredadores nativos del 5. La instrucción de la misión los había mencionado de pasada, cazadores de ápice, orientados a la manada, posiblemente semi-encientes. La anotación incluía una nota a pie de página que recomendaba evitar el fenómeno y un recordatorio de que la presencia humana en el planeta era estrictamente para fines de estudio de los recursos. De mucho le sirvió ese conocimiento ahora. Marcus añadió otro trozo de madera seca al fuego. Sus ojos escanearon la línea de árboles donde la vegetación retorcida cubierta de escarcha creaba sombras que parecían moverse con intenciones maliciosas. El aullido volvió a sonar más cerca esta vez y fue respondido por 2 más desde direcciones diferentes. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo de supervivencia que llevaba en el cinturón, la única arma que poseía. Contra cualquier cosa que hubiera ahí fuera, sería tan útil como una severa carta de queja. El primero surgió de las sombras como una pesadilla hecha realidad. Medía casi 2 metros hasta los hombros y su cuerpo estaba cubierto de un espeso pelaje plateado que parecía absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla. La criatura se desplazaba sobre 4 patas, pero sus extremidades delanteras mostraban una destreza notable, con una estructura casi manual. Su rostro era alargado, con forma de bucle, pero con rasgos claramente alienígenas, incluidos 3 ojos dispuestos en un patrón triangular que brillaban con una inteligencia inconfundible. Este no era un simple animal. Se trataba de una persona, o al menos de algo lo suficientemente parecido como para que la distinción no tuviera sentido. Marcus se puso de pie lentamente, manteniendo movimientos no amenazantes. Su mente corría a través de cada fragmento de entrenamiento en xenobiología que podía recordar, con cazadores en grupo mostrando miedo que invitaba al ataque. Corriendo lo garantizo. Su mejor oportunidad, su única oportunidad, era no parecer una presa ni una amenaza. Extendió ligeramente las manos, mostrando las palmas vacías y sostuvo la mirada de 3 ojos de la criatura con lo que esperaba que pareciera una confianza tranquila en lugar de un terror apenas reprimido. 2 más emergieron de la oscuridad, flanqueando al primero, luego 3 más detrás de él. En cuestión de momentos, Marcus contó 9 de las criaturas que rodeaban su pequeño campamento, cortando toda vía de escape. El más grande, presumiblemente el líder de la manada, dio un paso adelante. Sus labios se separaron para revelar dientes diseñados para desgarrar carne, y un gruñido bajo retumbó desde su pecho como un trueno distante. Entonces Marcus lo oyó.
Un sonido que no debería existir en este momento de peligro mortal. Un pequeño y lastimero gemido venía de detrás de él, cerca del banco de nieve donde había construido su refugio. No pudo evitarlo. Sus ojos parpadearon hacia el sonido. El gruñido del alfa se intensificó y Marcus supo que había cometido un error. Nunca rompas el contacto visual con un depredador. Pero ese sonido tocó algo profundo en su cerebro, algo más antiguo que la razón. El gemido se escuchó de nuevo, más débil esta vez. Marcus tomó una decisión que su mente racional gritó que era suicida. Moviéndose lentamente, telegrafiando cada movimiento, levantó una mano en un gesto de detenerse hacia la manada y luego les dio la espalda. Detrás de él, escuchó el roce de garras sobre el hielo y el retumbar de múltiples gruñidos. Todos los instintos le gritaban que se diera la vuelta, que enfrentara la amenaza, que al menos viera venir la muerte. Él ignoró esos instintos y cayó de rodillas junto al banco de nieve. Allí, parcialmente enterradas en una depresión poco profunda que no había notado antes, yacían dos pequeñas formas. Eran versiones en miniatura de los adultos que lo rodeaban. Su pelaje es menos denso y sus ojos apenas están abiertos. Cachorros, bebés. La terminología no importaba. Lo que importaba era que estaban muriendo. Marcus los había encontrado hacía 2 días mientras recogía leña. Habían sido abandonados o tal vez separados de su manada durante una de las brutales tormentas que azotaban los 5 con aterradora regularidad. Ya entonces sabía que tomarlos era peligroso, posiblemente fatal. Pero él había mirado esas pequeñas formas temblorosas y había visto a los cachorros de su infancia, al gato callejero que su hermana había rescatado, a cada criatura indefensa que alguna vez había necesitado protección. Así que los trajo de regreso a su campamento. Los había calentado junto a su fuego. Había intentado alimentarlos con carne masticada y nieve derretida. Durante 2 días, se aferraron a la vida con la misma obstinada determinación que mantenía al propio Marcus respirando en este infierno helado. Incluso había empezado a pensar en ellos como Asi en Ver. Nombres estúpidos que los hacían sentir menos extraños, más como los compañeros que necesitaba desesperadamente en este aislamiento. Ahora su manada los había encontrado a Marcus. Vienen a vengarse de la criatura alienígena que les robó a sus crías. Marcus tomó suavemente a ambos cachorros en sus brazos. Tenían frío, demasiado frío, su respiración era superficial y rápida. Había hecho todo lo que había podido con sus recursos limitados, pero no había sido suficiente. Necesitaban su manada, necesitaban cualquier cuidado que su propia especie pudiera proporcionarles. Sabía que este momento llegaría, lo había temido, pero ahora que había llegado, sintió una extraña sensación de alivio. Al menos estarían con los de su especie. Al menos tuvieron una oportunidad. Se giró para encarar a la manada. Los cachorros se acunaron contra su pecho. Su abrigo estaba abierto a pesar del frío, y se lo había metido contra la piel desnuda horas antes, cuando se había enfriado peligrosamente. Era algo que recordaba de un programa de supervivencia sobre la hipotermia. Contacto piel con piel, transferencia de calor corporal. Los cachorros se habían calentado un poco y su respiración se había estabilizado. Ahora descansaban sobre su pecho, pequeños latidos revoloteando contra sus costillas. El alfa se había movido hasta una distancia de ataque. Desde tan cerca, Marcus podía ver cada pelo de su pelaje, podía oler el almizcle de su aliento, podía contar las cicatrices en su hocico que hablaban de batallas sobrevividas. Los 3 ojos de la criatura se centraron en él. Luego se posaron en los cachorros presionados contra su pecho. El gruñido se detuvo por un momento que se prolongó hasta la eternidad. Nada se movió. La manada se quedó congelada, cada par de ojos triples fijos en la visión imposible que tenían frente a ellos. Un humano, un extraterrestre sin pelo de la especie que había comenzado a invadir su territorio con sus helicópteros y sus operaciones mineras. Sosteniendo a sus cachorros, sin amenazarlos, sin hacerles daño, simplemente sosteniéndolos,
manteniéndolos calientes contra su propio cuerpo. El lenguaje corporal del alfa cambió de una manera que Marcus no pudo interpretar. La postura agresiva se suavizó, aunque Marcus no podía saber si eso significaba que estaba a punto de morir rápida o lentamente. Encontró su voz, sorprendido por lo firme que sonaba a pesar de los fuertes latidos de su corazón. «Los encontré hace 2 días», dijo Marcus en voz baja, como si las criaturas pudieran entenderlo. Sus palabras se empañaron en el aire frío entre ellos. Estaban helados, hambrientos. Intenté ayudarlos. Intenté mantenerlos con vida. No sabía que eran tuyos. No sabía que estabas ahí fuera buscándolos. El alfa dio otro paso adelante. Marcus luchó contra cada instinto de retroceder. En lugar de eso, se puso lentamente de rodillas, acercando a los cachorros al nivel del suelo, volviéndose menos amenazante, más vulnerable. Fue un gesto de sumisión en casi todas las especies de depredadores que había estudiado. Solo podía esperar que se tradujera aquí. «Te necesitan», continuó Marcus, con su voz apenas por encima de un susurro. «Necesitan su manada, su familia. No puedo darles lo que necesitan. Yo no pertenezco aquí, pero tú sí. Ellos lo hacen». Extendió ligeramente los brazos, ofreciendo los cachorros. Se movió contra su pecho, emitiendo un pequeño sonido. Enver permaneció quieto. Demasiado quieto, Marcus sintió que se le cerraba la garganta. En solo 2 días se había encariñado con estas pequeñas criaturas alienígenas. Se había contado historias sobre cómo los criaba, sobre cómo ellos ayudaban a salvar la brecha entre su especie y la de ellos. Fantasías estúpidas nacidas del aislamiento y la soledad. Ahora, la realidad se derrumbó, y la realidad tenía garras y dientes. El alfa avanzó hasta que su enorme cabeza estuvo a menos de 1 metro de la cara de Marcus. Desde tan cerca, pudo ver que los ojos de la criatura no eran simplemente inteligentes, sino profundamente expresivos. Había algo en esa triple mirada que Marcus reconoció, algo universal que trascendía los límites de las especies. Preocupación, miedo, desesperación. Este no era solo un líder de manada. Este era un padre que había perdido a sus hijos. Un sonido bajo emanó del alfa, no un gruñido, sino algo completamente distinto. Era casi un demandante quejumbroso y cuestionador. La mirada de la criatura pasó de Marcus a los cachorros y viceversa. Luego, lentamente y deliberadamente, bajó la cabeza y acarició suavemente, primero a un cachorro, luego al otro. El tacto era increíblemente tierno, viniendo de una criatura que podía destrozar a Marcus con naturalidad. Ash respondió al tacto, emitiendo un sonido más fuerte y acariciando con el hocico. Enver permaneció inmóvil y preocupante. El alfa levantó la cabeza e hizo un sonido diferente, una serie corta de ladridos que tenían un significado claro a pesar de la barrera del idioma. Los otros miembros de la manada se movieron inmediatamente, pero no hacia Marcus. En lugar de eso, comenzaron a organizarse alrededor de él en un círculo relajado, con sus cuerpos orientados hacia afuera. Posiciones defensivas. Lo estaban protegiendo a sus cachorros, protegiendo este pequeño y cálido espacio contra el frío asesino del 5. Marcus no entendía lo que estaba sucediendo, pero entendía lo suficiente para saber que no estaba a punto de ser asesinado. No inmediatamente, de todos modos. El alfa se sentó encorvado frente a él, todavía observando, todavía esperando. Un miembro mayor de la manada, con su pelaje más gris que plateado, se acercó desde un costado. Este se movía con cuidadosa deliberación, emitiendo sonidos suaves que parecían diseñados para no ser amenazantes. Cuando Marcus no se movió, no protestó, el gris se acercó lo suficiente para examinar a los cachorros. Su inspección fue minuciosa pero gentil. El gris olió cuidadosamente a ambos cachorros, los tocó con lo que Marcus ahora vio que eran definitivamente manos con garras en lugar de simples patas. Escuche su respiración. Cuando volvió su atención hacia Enver, el cachorro que había estado tan quieto,
Marcus vio que algo cambiaba en su postura. El gris emitió un sonido agudo, casi como un ladrido, y el alfa respondió inmediatamente con un rugido bajo que sonaba claramente angustiado. Ember estaba en problemas. Marcus lo sabía, había sentido que los latidos del corazón del cachorro se debilitaban contra su pecho, pero ver la reacción de la manada confirmó sus temores. La pequeña vida que tanto había intentado preservar se estaba desvaneciendo. Sin pensarlo, Marcus ajustó su agarre sobre los cachorros, colocando a Ember más arriba en su pecho, directamente sobre su corazón. Allí el calor era máximo y los latidos de su corazón, más fuertes. Ahuecó su mano sobre la pequeña figura, deseando que su propio cuerpo le prestara atención, en silencio, suplicando a cualquier dios que pudiera escuchar en este mundo helado. Aún no. No después de sobrevivir tanto tiempo. No después de que tu familia te encontró. Por favor. Aún no. Los ojos del alfa siguieron los movimientos de Marcus, observando cómo esta criatura alienígena acunaba a su cachorro con evidente cuidado. Durante un largo momento, nada cambió. Entonces Marcus lo sintió. Un pequeño aleteo contra su palma. Otro latido de Ember, débil pero persistente, luchando por regresar del borde. El gris también debió sentirlo, porque emitió un sonido que Marcus solo pudo interpretar como alivio. Miró a Marcus, luego al alfa, e hizo una serie de sonidos más largos y complejos que parecían casi habla. El alfa respondió de la misma manera, sin apartar la mirada de Marcus. Lo que sucedió después habría parecido imposible si Marcus no lo hubiera experimentado de primera mano. El gris se acercó y se posicionó al lado de Marcus. Luego, con cuidadosa deliberación, se apoyó en él, añadiendo su calor al suyo. El mensaje fue claro. Juntos mantendrían vivos a los cachorros. Uno a uno, otros miembros de la manada se mudaron y formaron un refugio viviente alrededor de Marcus. Sus cuerpos bloquean el viento y su calor combinado crea una bolsa de temperatura que permite sobrevivir. El alfa permaneció al frente, observando, custodiando, pero también coordinando claramente este esfuerzo. Este fue un comportamiento saturado. Marcus se dio cuenta de que así era como sobrevivían en este mundo brutal. Trabajaron juntos, compartieron recursos, protegieron a los vulnerables, y de alguna manera, inexplicablemente, decidieron incluirlo en esa protección. Pasaron las horas. Las lunas gemelas recorrieron el cielo. El fuego de Marcus se redujo a brasas, pero el calor de la manada que lo rodeaba fue más que suficiente. Se hizo más fuerte, comenzó a moverse más activamente, emitiendo pequeños sonidos que parecían más saludables. El latido del corazón de Ember se estabilizó, ya no era el frenético aleteo de un sistema que fallaba, sino el ritmo más fuerte de una vida que había decidido seguir luchando. Marcus se encontró relajándose a pesar de la naturaleza surrealista de su situación. Estaba rodeado de depredadores supremos que tenían todas las razones para matarlo. Aún así, se sentía más seguro que desde que se estrelló en este mundo. La presencia de la manada era sólida y confiable. Lo habían aceptado en su círculo, al menos temporalmente. Y con esa aceptación llegó un sentimiento de pertenencia que no se había dado cuenta que le faltaba. El alfa emitió un sonido bajo y el gris respondió. Claramente había una conversación en curso, aunque Marcus solo podía adivinar su contenido. Después de varios intercambios, el gris tomó con cuidado a As de los brazos de Marcus. El cachorro protestó brevemente, pero se tranquilizó cuando reconoció el olor y el tacto de su propia especie. El gris metió la ceniza contra su cuerpo y se movió ligeramente hacia atrás, dándole a Marcus y al alfa más espacio. Ahora solo quedaban Marcus, el alfa y Ember. El pequeño cachorro permaneció presionado contra el pecho de Marcus sobre su corazón, todavía demasiado débil para ser movido con seguridad. El alfa estudió este arreglo por un largo momento. Luego hizo algo que sorprendió a Marcus hasta lo más profundo. Se movió hacia adelante y se acomodó directamente contra él, su enorme cuerpo proporcionándole calor y apoyo.
apretando efectivamente a Ember entre el pecho de Marcus y el suyo propio. El puesto requería confianza de ambas partes. Marcus podía sentir los latidos del corazón del Alfa, fuertes y constantes, sentir el subir y bajar de su respiración. Si cualquiera de ellos eligiera la violencia a esa distancia, sería instantáneamente letal. Ninguno eligió la violencia. En lugar de eso, mantuvieron esta extraña vigilia. Dos seres de mundos diferentes unidos en su determinación de preservar una pequeña vida que pertenecía solo a uno de ellos. Marcus encontró su mano libre descansando sobre el hombro del Alfa, con los dedos enredados en un espeso pelaje. La criatura no se apartó. En todo caso, se inclinó ligeramente hacia el contacto. A medida que el amanecer comenzó a pintar el horizonte con tonos ámbar y rosa, las brasas se agitaron más activamente. El cachorro hizo un sonido más fuerte que antes, y tanto Marcus como el Alfa respondieron simultáneamente. Marcus ajustó su agarre. El Alfa acarició suavemente, y entre ambos, lograron alejar a la pequeña criatura completamente del borde. Cuando los ojos de Ember se abrieron, enfocándose primero en Marcus y luego en el Alfa, el cachorro emitió un sonido que era inconfundiblemente contento. El lenguaje corporal del Alfa cambió nuevamente. Marcus había pasado suficiente tiempo observando la manada para reconocer lo que estaba viendo. Alivio. Profundo. Alivio abrumador. El Alfa había recuperado a sus cachorros, ambos vivos, contra probabilidades que debieron parecer imposibles. Y sabía que Marcus podía verlo, sabía que esto solo había sucedido por su culpa. La manada comenzó a moverse cuando llegó la verdadera luz del día. Habían permanecido en posición toda la noche, sacrificando su propia comodidad y seguridad para proteger a los cachorros, y por extensión, a Marcus. Ahora se estiraron, se sacudieron la escarcha y comenzaron los asuntos de un nuevo día. Pero no se fueron. Más bien, parecían estar esperando algo. El Alfa finalmente se puso de pie, y Marcus transfirió cuidadosamente a Ember hacia él. El cachorro protestó por ser separado del calor de Marcus, pero se calmó cuando olió a su padre. El Alfa acunó al cachorro con una dulzura que parecía imposible para una criatura tan grande y poderosa. Luego miró a Marcus y emitió un sonido complejo y claramente intencional. Marcus se dio cuenta de que estaba tratando de comunicar algo específico. Marcus se puso de pie lentamente, con los músculos rígidos por haber estado sentado en la misma posición toda la noche. No lo entiendo, dijo honestamente. No hablo tu idioma. No sé qué intentas decirme. El Alfa volvió a hacer el sonido. Luego se giró y se alejó varios pasos del campamento de Marcus. Miró hacia atrás, esperando. El mensaje fue claro. Seguir. Marcus echó un vistazo a su campamento. Sus escasas posesiones estaban aquí. Su refugio, sus provisiones, todo lo que había logrado rescatar o crear. Si lo dejaba, tal vez nunca lo volvería a encontrar en este páramo helado. Pero si se quedaba, permanecería solo, luchando por sobrevivir contra adversidades imposibles. La manada estaba ofreciendo algo. Él no sabía qué. No podía estar seguro de que no fuera una trampa o un malentendido. Pero una cosa sabía con absoluta certeza. Estos cachorros habrían muerto sin él. Eso tenía que significar algo. Eso tenía que contar para algo en cualquier cálculo social que utilizara la manada. Él tomó su decisión. Rápidamente, agarró su cuchillo de supervivencia, la baliza de emergencia que no funcionaba y algunos otros elementos esenciales que podía llevar. Todo lo demás tendría que quedarse. Echó una última mirada al campamento que había sido su hogar durante 3 meses, luego se giró hacia el Alfa y asintió. La manada se movió y Marcus se movió con ellos. Viajaban en una formación que parecía diseñada para mantenerlo protegido en el medio. Los cachorros llevados por el gris y otro adulto. El Alfa avanzaba, explorando, pero miraba con frecuencia hacia atrás para asegurarse de que Marcus lo seguía. El ritmo era desafiante, pero no imposible.
Parecían estar ajustando su velocidad para adaptarse a su forma más débil y menos adaptada. Viajaron durante horas a través del paisaje helado. Marcus vio partes del 5 a las que nunca había llegado a pie. Formaciones de hielo cristalino que captaron la luz y la arrojaron en direcciones imposibles. Cascadas congeladas que colgaban como esculturas. Grandes llanuras de nieve interrumpidas solo por alguna ocasional vegetación retorcida. Fue hermoso de una manera dura e implacable. También era absolutamente letal para cualquiera que no tuviera la protección o compañía adecuadas. Marcus tenía ambas cosas ahora, al menos temporalmente. La guarida de Pax, cuando finalmente llegaron, no era lo que Marcus esperaba. En lugar de una simple cueva o madriguera, habían reclamado una serie de espacios conectados dentro de lo que parecía ser un antiguo sistema de tubos de lava. La roca volcánica retenía el calor mejor que el hielo, y la capa había modificado claramente el espacio a lo largo de muchas generaciones. Había zonas para dormir rodeadas de vegetación seca, áreas de almacenamiento de alimentos donde se guardaban los cadáveres congelados, incluso lo que parecía un espacio de reunión comunitario cerca de la entrada, y había más miembros de la manada, muchos más. Lo que Marcus había encontrado era simplemente una partida de caza. La manada completa contaba con al menos 30 individuos, desde ejemplares mayores, como el gris, hasta varios cachorros de distintas edades. Cuando el grupo de caza regresó con sus crías perdidas y con Marcus, toda la guarida estalló en actividad. El reencuentro entre los cachorros y el resto de la manada fue tan emotivo que trascendió las especies. Los cachorros fueron pasados de un miembro a otro, acariciados, olfateados y revisados minuciosamente. Otros adultos tocaron al alfa y al gris de maneras que parecían transmitir alivio y felicitaciones. Y durante todo ese tiempo la manada no dejaba de mirar a Marcus. Sus ojos triples reflejaban curiosidad y algo que podría haber sido gratitud. Marcus estaba de pie cerca de la entrada, tratando de no entrometerse en el momento familiar, pero sin estar seguro de a dónde debía ir o qué debía hacer. El alfa notó su torpeza y emitió un sonido agudo que llamó la atención de la manada. Se hizo el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Marcus. El alfa se acercó a él y luego hizo algo notable. Bajó la cabeza, no en señal de sumisión, sino en lo que Marcus reconoció como un gesto de respeto. Toda la manada siguió su ejemplo, docenas de poderosos depredadores inclinándose ante el extraño alienígena que había salvado a dos de los suyos. Marcus sintió que se le cerraba la garganta con una emoción inesperada. Había pasado 3 meses solo, se había resignado a morir sin ser recordado en este mundo helado, había aceptado que su vida terminaría sin sentido ni impacto. Ahora estaba frente a una manada alienígena que recibía homenajes de una manera que trascendía el lenguaje y la cultura. Él no sabía qué hacer, cómo responder, así que simplemente hizo una reverencia, dándoles el mismo respeto que ellos le ofrecían. Cuando se enderezó, el alfa lo observaba con una expresión que Marcus comenzaba a comprender. El líder de la manada emitió una serie de sonidos complejos y rítmicos que los demás miembros de la manada parecieron reconocer como importantes. Varios respondieron con sus propios sonidos. Cualquiera que fuera la decisión, implicaba un debate considerable. Finalmente, el alfa se acercó nuevamente a Marcus. Esta vez, tomó con cuidado la manga de su abrigo y entre sus dientes tiró. El mensaje fue claro. Venga conmigo. Marcus siguió al alfa más profundamente dentro del denso sistema. Pasaron por varias cámaras, cada una con una función diferente, hasta que llegaron a una que era más pequeña y cálida que el resto. Una cámara para dormir, se dio cuenta Marcus, y por el olor y la disposición de la ropa de cama, pertenecía al alfa y su familia inmediata. El alfa soltó su manga y se acomodó en la cama, luego miró a Marcus expectante. El gris apareció con ambos cachorros, quienes inmediatamente se arrastraron hacia el alfa y comenzaron a mamar. El gris emitió un sonido suave y señaló una sección de ropa de cama cerca del alfa. A Marcus le tomó un momento procesar lo que se le ofrecía.
Un lugar para dormir en la cámara de la zona alfa con el líder de la manada y su familia. Fue un honor que no pudo apreciar plenamente, pero entendió lo suficiente como para saber que era significativo. Se acomodó con cuidado en el lugar indicado y en pocos instantes se encontró rodeado de cuerpos cálidos. El alfa a un lado, el gris al otro y los cachorros acurrucados en el medio. Hacía más calor que en cualquier otro lugar donde Marcus había estado desde el accidente. Se sentía más seguro de lo que se había sentido en meses. Fue lo más cercano a la pertenencia que había experimentado desde que dejó la Tierra. Cuando el cansancio finalmente lo venció, Marcus escuchó al alfa emitir un sonido más, suave y casi cariñoso. No sabía qué significaba, no podía traducirlo al lenguaje humano, pero lo entendió de todos modos. Bienvenido a la manada. Los días que siguieron establecieron un ritmo que Marcus nunca podría haber anticipado. La manada lo había aceptado como uno de los suyos, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Le daban comida de sus tiendas, carne cruda que tenía que aprender a cocinar en uno de los pequeños fuegos que le permitían mantener en un área designada. Le asignaron tareas adecuadas a sus habilidades, la mayoría relacionadas con los cachorros, que parecían haberse sentido atraídos por él a pesar de estar ahora de nuevo con su manada. Así en verlo seguían a todas partes cuando no estaban durmiendo o amamantando. Se habían vuelto más fuertes bajo el cuidado de la manada combinado con lo que recordaban de su intervención inicial. Cuando Marcus se sentó, se subieron a su regazo. Mientras trabajaba en sus tareas asignadas, éstas caían a sus pies. Cuando dormía, se acurrucaban contra su pecho tal como lo habían hecho aquella primera noche. El alfa permitió este comportamiento, incluso pareció alentarlo, y Marcus se dio cuenta de que se había convertido en una especie de padre auxiliar de los cachorros. El lenguaje de la manada permaneció prácticamente impenetrable, pero Marcus comenzó a reconocer patrones. Ciertos sonidos significaban peligro, otros significaban comida, reunión o descanso. Los miembros de la manada fueron pacientes con sus intentos de comunicarse, a menudo repitiendo sonidos lentamente o usando un lenguaje corporal exagerado para ayudarlo a comprender. El gris, a quien Marcus conoció mediante la observación, era el mayor de la manada y algo así como un sanador o un sabio, y tenía particular interés en enseñarle. Un día, aproximadamente una semana después de unirse a la manada, Marcus estaba sentado cerca de la entrada de la guarida con cenizas y brasas cuando escuchó un sonido familiar. Un sonido que no había escuchado en 3 meses. El vino agudo de los motores de las naves espaciales. Se puso de pie de un salto, asustando a los cachorros y se movió hacia donde podía ver el cielo. Allí, descendiendo a través de la atmósfera con la elegante precisión de la ingeniería humana, había una nave de rescate. Habían encontrado la última posición conocida de su radiobaliza. Lo estaban buscando. El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho. Rescate. Regreso al espacio humano. Tratamiento médico, comida real, contacto con su propia especie. Todo lo que había soñado durante esos largos meses solo. Podría hacerle señales, podría hacerse visible, podría poner fin a esta pesadilla de aislamiento, frío y peligro constante. Miró a Ash y Ember, quienes lo observaban con curiosidad inclinando la cabeza. Luego miró hacia la guarida donde había emergido el alfa, alertado por su repentino movimiento. Los 3 ojos del líder de la manada siguieron desde Marcus hasta la nave y de regreso nuevamente. En ese momento, Marcus vio comprensión en esos rasgos alienígenas. El alfa sabía lo que significaba esa nave, sabía que significaba que Marcus podía irse. La nave hizo un circuito lento del área, claramente utilizando sensores para buscar señales de vida. Encontrarían la guarida de la manada, investigarían, lo encontrarían, y entonces considerarían que la manada era una amenaza. ¿Intentarían sacarlo por la fuerza si pareciera que estaba cautivo? ¿Su presencia traería peligro a las criaturas que le habían salvado la vida y lo habían acogido en su familia? Marcus tomó una decisión que su mente racional insistió en que era una locura.
Corrió hacia la guarida, agitando los brazos hacia el alfa y haciendo un gesto urgente. Adentro, todos dentro. Esconder. El alfa dudó solo un momento y luego ladró una orden. Toda la manada se retiró a las cámaras más profundas de la guarida, llevándose a los cachorros con ellos. Marcus agarró nieve y hielo y los arrojó sobre la entrada, ocultando así los signos de habitación. Luego se retiró a las sombras y observó cómo el barco pasaba por encima. Dio 2 vueltas más y los sensores recorrieron el paisaje. Marcus contuvo la respiración, presionado contra la piedra fría. Cada instinto le gritaba que corriera afuera y pidiera ayuda. Pero no lo hizo. Se quedó oculto, se quedó en silencio, y después de una eternidad que probablemente duró 15 minutos. El barco continuó su búsqueda en otra zona. Cuando el sonido de los motores finalmente se desvaneció en la distancia, Marcus dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. El alfa emergió de las cámaras más profundas, con el resto de la manada detrás. El líder de la manada se acercó a Marcus lentamente, estudiándolo con una intensidad que hizo que Marcus se retorciera. Entonces emitió un sonido, bajo e interrogativo. Marcus se encontró con esos 3 ojos y se encontró diciendo, «Yo te elegí». Las palabras parecían inadecuadas, no podían transmitir la complejidad de su decisión, pero eran ciertas. Elegí quedarme. Yo elegí el paquete. La expresión del alfa cambió de una manera que Marcus había aprendido a reconocer como placer o aprobación. El líder de la manada avanzó y presionó su frente contra el pecho de Marcus, justo sobre su corazón, donde los cachorros habían descansado esa primera noche. Era un gesto que Marcus había visto a los miembros de la manada usar entre sí, una señal de profundo afecto y confianza. Marcus levantó su mano y la apoyó sobre la cabeza del alfa, devolviendo el gesto lo mejor que pudo. Los cachorros salieron corriendo, aparentemente sin preocuparse por el barco, ni por el escondite, ni nada de eso. Para ellos, Marcus era simplemente el extraño miembro de la manada, sin pelo, que les daba los mejores abrazos y contaba historias con una voz tranquilizadora que no podían entender, pero que de todos modos amaban. Se estrellaron contra sus piernas y él cayó riendo. La tensión del momento se rompe en una ola de alivio y alegría. Él había decidido quedarse. Había elegido esta manada en lugar del rescate, esta familia alienígena en lugar de su propia especie. Debería haberse sentido aterrorizado o inseguro, pero en lugar de eso no sintió nada más que lo correcto. Aquí era donde pertenecía. Esta era mi casa. El barco de rescate regresó 2 veces más durante el mes siguiente, buscando en patrones cada vez más amplios. Cada vez, Marcus se escondió con la manada, manteniendo su presencia oculta. El barco finalmente se rindió, probablemente marcándolo como muerto o perdido sin posibilidad de recuperación. Marcus sintió una punzada de tristeza al pensar en su familia en la tierra, sus amigos, todos los que lo llorarían. Pero él había tomado su decisión y viviría con las consecuencias. A medida que las estaciones cambiaban el día 5, y el frío asesino del profundo invierno daba paso al frío brutal de principios de la primavera, Marcus se encontró cada vez más integrado a la vida de la manada. Su cuerpo se adaptó a las duras condiciones, desarrollando músculos gracias a la actividad física constante y tolerancias que nunca hubiera creído posibles. Su comprensión del lenguaje de la manada no llegó a ser fluida, sino que se convirtió en una comunicación funcional. Aprendió a cazar, a rastrear, a moverse sobre el hielo y la nieve con algo parecido a la gracia natural de la manada. Los cachorros crecieron más grandes y más aventureros. Comenzaron a acompañar a los adultos en cortos viajes de caza, aprendiendo las habilidades que necesitarían para sobrevivir. Marcus fue con ellos, no como cazador, sino como guardián, protegiéndolos de los peligros mientras aprendían. La manada había reconocido que su perspectiva alienígena a veces le permitía detectar amenazas que ellos pasaban por alto, patrones que no encajaban con sus expectativas evolucionadas. Había salvado a 2 grupos de caza diferentes de rompientes de hielo ocultos que habrían sido mortales.
Su cautela y su punto de vista diferente le proporcionaron una ventaja inesperada. Nacieron más cachorros a medida que la primavera daba paso al verano. Marcus se encontró ayudando a cuidarlos. Este extraño extraterrestre que de alguna manera tenía un don para mantener a los pequeños seguros y contentos. La hembra Pax parecía divertida por su cuidadoso manejo de sus crías. Pero ellos confiaron en él completamente. Ya había demostrado su valía cientos de veces. Una noche, mientras las lunas gemelas se elevaban sobre un paisaje que ya no parecía tan hostil, Marcus se sentó en la entrada de la guarida con el alfa. Se había convertido en su rutina, un momento tranquilo donde las actividades del día llegaban a su fin y las manadas se preparaban para pasar la noche. Así en ver, ahora casi medio crecidos, estaban jugando bruscamente cerca con otros miembros jóvenes de la manada. El alfa los observó con evidente orgullo, luego volvió esa misma mirada hacia Marcus. El líder de la manada emitió un sonido, uno de esos complejos. Marcus todavía no podía interpretarlo completamente, pero el tono era claro. Contentamiento, satisfacción, familia. Marcus sonrió y respondió en el idioma de la manada con una de las pocas frases que dominaba. Empaquetar fuerte. El alfa emitió un sonido que Marcus aprendió a reconocer como su risa. Luego se apoyó en él, compartiendo calor mientras observaban a los cachorros jugar bajo la luz de dos lunas en un mundo que había intentado matar a Marcus, pero en cambio le había dado una familia que nunca esperó. 2 años después del accidente, Marcus se había convertido en algo único en la experiencia humana. Hablaba con fluidez el idioma de la manada, podía cazar y sobrevivir con la misma eficiencia que cualquier miembro de la manada y había sido reconocido formalmente como el segundo del alfa, una posición de gran honor y responsabilidad. Su cuerpo había cambiado. Músculo desarrollado sobre una estructura más delgada, piel curtida por la exposición constante, cabello más largo de lo que nunca lo había usado. Parecía más un humano prehistórico que un estudiante universitario moderno. Pero se sintió más vivo que nunca. La manada había llegado a confiar en él para sus decisiones más importantes. Cuando fue necesario elegir terrenos de caza, se buscó la opinión de Marcus. Cuando era necesario enseñar a los cachorros, se esperaba que Marcus participara. Cuando aparecían amenazas, se esperaba que Marcus ayudara a defender. Había pasado de ser un intruso extraterrestre a un miembro de la familia y a un líder. Fue el viaje más improbable imaginable y Marcus no lo habría cambiado por nada. Así en ver ya eran adultos, eran magníficos ejemplares que se habían convertido en cazadores por derecho propio. Todavía mantenían un vínculo especial con Marcus, todavía lo buscaban en busca de compañía y consejos, pero tenían sus propias vidas dentro de la manada. As había tomado una pareja y Marcus tuvo la experiencia surrealista de ayudar a criar a los cachorros de As, lo que lo convirtió en algo así como un abuelo en términos de la manada a pesar de ser más joven que muchos miembros de la manada. Fue en ver quien primero detectó el nuevo peligro. El joven adulto regresó de una misión de reconocimiento con noticias urgentes. Se comunicó en el lenguaje veloz que Marcus ahora entendía. Barcos, múltiples barcos, grupos de desembarco, humanos. Estaban estableciendo una operación minera en el continente sur de Teron 5, exactamente donde el estudio original, el estudio de Marcus, había identificado valiosos depósitos minerales. La manada estaba alarmada, pero no entró en pánico. Se habían ocultado con éxito de la misión de rescate. También podrían esconderse de los mineros. Pero Marcus lo sabía mejor. Las operaciones mineras significaban instalaciones permanentes, significaban expandir los patrones de búsqueda de recursos adicionales, significaba que eventualmente el territorio de la manada sería invadido. La reunión de humanos y la manada era inevitable ahora. La única pregunta era qué tan violenta sería esa reunión. Marcus convocó una reunión de los miembros superiores de la manada usando su autoridad como segundo del alfa. Cuando se reunieron, habló en su idioma, sus palabras fueron cuidadosas y deliberadas. Conozco a estos humanos, yo era uno de ellos. Ellos no saben que existes. No realmente.
Si te descubren, tendrán miedo. El miedo hace que los humanos sean peligrosos. Pero puedo hablar con ellos. Puedo unir a nuestros pueblos. Puedo prevenir la guerra. El alfa retumbó. Un sonido de preocupación. Si te rebelas ante ellos, te sacarán de la manada. Te verás obligado a regresar con tu especie. Marcus miró a los ojos al líder de su manada. Esta criatura que se había convertido más en familia que cualquier pariente de sangre. No pueden obligarme. Yo soy Pac. Yo soy tuyo y tú eres mío. Pero no podemos escondernos para siempre. Es mejor enfrentarlos en nuestros términos y con comprensión que ser descubiertos como enemigos. El debate duró horas con varios miembros de la manada argumentando diferentes posiciones. Algunos querían trasladarse a territorios alejados de cualquier presencia humana. Otros querían luchar para expulsar a los invasores de su mundo. Pero poco a poco la posición de Marco fue ganando apoyo. Se pondrían en contacto, pero con cuidado y preparación. Mostrarían a los humanos que la manada era inteligente, pacífica y menos amenazada, y que tenía prioridad sobre este mundo. Y Marcus sería su traductor, su embajador, su puente entre las especies. La preparación tomó semanas. Marcus entrenó a la manada sobre cómo parecer no amenazantes para los humanos, cómo demostrar inteligencia sin parecer hostiles, cómo comunicar intenciones pacíficas a través de un lenguaje corporal que los humanos pudieran entender. A su vez, se preparó para enfrentarse nuevamente a su propia especie, para explicar sus decisiones, para defender a la manada. Sería la conversación más importante de su vida, posiblemente el primer contacto más importante en la historia de la humanidad. Sin presión. Cuando finalmente se acercaron al asentamiento minero, lo hicieron con un grupo cuidadosamente seleccionado. El alfa, por supuesto, el anciano gris, Asienber, representando a los cachorros que Marcus había salvado, y el propio Marcus, vistiendo su viejo abrigo sobre pieles hechas en Pac-Made, con aspecto de una combinación salvaje de humano y manada. Se acercaron durante el día, moviéndose abiertamente sobre el hielo, sin hacer ningún intento de esconderse. Querían ser vistos, querían ser reconocidos como visitantes deliberados y no como amenazas. Las alarmas del asentamiento sonaron antes de que estuvieran a medio kilómetro. Marcus había esperado eso. Lo que no esperaba era la respuesta total de las fuerzas de seguridad. Guardias armados saliendo de los edificios y con sus armas apuntando al grupo que se acercaba. Levantó las manos en el gesto universal de intención pacífica y gritó con una voz oxidada por la falta de uso del habla humana. No dispares. Somos pacíficos. Venimos a hablar. Los guardias dudaron y Marcus vio el momento en que reconocieron lo que estaban viendo. Un humano o algo que había sido humano caminando junto a criaturas alienígenas que se parecían a lobos del tamaño de osos. Fue una pesadilla y un primer contacto. Todo en un paquete imposible. Una mujer emergió de detrás de los guardias llevando la insignia de un jefe de seguridad corporativa. Ella estaba armada pero sostenía su arma apuntando al suelo. Su expresión oscilaba entre la sorpresa y la cautela profesional. Su voz se escuchó a través del hielo, amplificada por los altavoces del traje. Identifíquese inmediatamente. Marcus respiró hondo y respondió, sintiendo la atención de la manada sobre él. Su confianza en él para hacer esto bien. Mi nombre es Marcus Dean. Hace 3 años fui estudiante de xenobiología y participé en una misión de investigación. Mi barco se estrelló. Sobreviví. Y estos, señaló a la manada que lo rodeaba, son mi familia. Se llaman Teronis. Son inteligentes, pacíficos y estuvieron aquí primero. El arma del jefe de seguridad se levantó ligeramente. Eso es imposible. Marcus Dean fue declarado muerto y no se encontraron especies inteligentes en los datos de la encuesta. Lo sé, dijo Marcus con calma. La encuesta estaba incompleta. Apenas habíamos arañado la superficie antes de mi accidente. Los Teronis son nómadas, cubren vastos territorios y evitan el contacto con cosas que no comprenden, como nuestras naves. Pero están aquí.
Son personas y este es su mundo. Detrás de él, el alfa emitió un sonido bajo. Marcus miró hacia atrás y vio al líder de la manada observándolo con confianza y seguridad. Tú tienes esto. Hablas por la manada. El mensaje estaba claro en esos 3 ojos en el conjunto del poderoso cuerpo. Marcus se volvió hacia los humanos y continuó. Sé que esto es difícil de creer. Sé que parezco una especie de superviviente salvaje, pero sigo siendo humano, sigo siendo racional y sigo siendo capaz de servir como traductor y embajador. Los Teronis quieren la paz. Quieren coexistir con las operaciones mineras humanas, pero necesitan que los humanos reconozcan su presencia, su inteligencia y sus derechos territoriales. Estoy aquí para facilitar ese diálogo. La jefa de seguridad hablaba rápidamente en su unidad de comunicaciones, sin duda informando de esta locura a la cadena de mando. Marcus esperó, la manada esperó y los guardias armados esperaron. Nadie estaba muy seguro de qué hacer con una situación de primer contacto que había llegado, vistiendo pieles y hablando con autoridad prestada. Finalmente, la jefa de seguridad bajó completamente su arma y habló con una voz cuidadosamente neutral. Señor Dean, si ese es usted, el director del sitio quiere hablar con usted. ¿Vendrás al asentamiento? ¿Lo harán? Ella señaló el paquete. Lo haré, dijo Marcus. Permanecerán aquí a menos que se sientan amenazados. No son prisioneros. No son mascotas. Son personas que ejercen la cautela diplomática. Si su director quiere reunirse con ellos, será aquí en territorio neutral y con respeto mutuo. Esos son los términos. Vio al jefe de seguridad procesar esto. La vio darse cuenta de que Marcus realmente hablaba con autoridad, que no era un rehén ni una víctima, sino un verdadero representante de un pueblo extraterrestre. Ella asintió lentamente. Espera aquí. Le transmitiré sus términos. La espera fue tensa. Marcus se arrodilló en la nieve con la mochila y Enver se acercó a él, presionándose contra su costado. El miembro más joven de la manada estaba nervioso, percibiendo la tensión de la situación. Marcus acarició el pelaje de Enver y le habló en voz baja en el lenguaje de la manada. Puente de diálogo de paz. Construimos entendimiento hoy. Enver emitió un sonido interrogativo y Marcus respondió. Si intentan hacerte daño, te protegeré. Si intentan llevarme, me negaré. Somos una manada. Nada cambia eso. El alfa lo escuchó y emitió un sonido de aprobación. Nos honras, Marcus de la manada. Te honras a ti mismo. El director del sitio que finalmente emergió era un hombre de unos 50 años, con un estilo de gestión corporativa de carrera, que vestía un traje ambiental que probablemente nunca había tocado hielo real hasta hoy. Se acercó con cuidado, flanqueado por guardias y científicos, con la mirada fija en la imagen imposible de Marcus y los Teronis. Cuando habló, su voz estaba tensa por un asombro apenas controlado. Señor Dean, soy el director Harold Chun de Vanguard Mining Corporation. He revisado su expediente personal. Fue declarado legalmente muerto hace 2 años y medio. Su familia celebró servicios religiosos. ¿Cómo es posible que esté vivo? Sobreviví, dijo Marcus simplemente. Y fui adoptado por la manada Teron. Me salvaron la vida y he vivido como uno de ellos desde entonces. Estamos aquí porque sus operaciones amenazan su territorio. Necesitamos establecer protocolos de coexistencia antes de que el conflicto se vuelva inevitable. El director Chin observó a la manada. Sus expresiones oscilaban entre el miedo, la admiración y el cálculo. Son verdaderamente inteligentes, sapientes, completamente sapientes, confirmó Marcus. Tienen idioma, cultura, estructuras sociales, familias. Usan herramientas, planean el futuro, educan a sus crías. Según todos los estándares legales y éticos, son un pueblo y este es su mundo. Nosotros, señaló hacia el asentamiento humano, somos los recién llegados. Una de las científicas, una mujer con credenciales de exobiología visibles en su traje, dio un paso adelante con entusiasmo.
Esto es extraordinario. Primer contacto con una especie sapiente previamente desconocida. Señor Dean, debe tener datos increíbles, observaciones increíbles. El valor académico por sí solo es inconmensurable. Marcus sintió una oleada de irritación. No son sujetos de investigación. Son personas que intentan proteger su hogar de una invasión. Por eso estoy aquí para negociar, no para proporcionar curiosidades académicas. El alfa emitió un sonido y Marcus tradujo. El alfa de la manada de Teron reconoce su presencia en este mundo. La manada no desea la guerra. Pero defenderán su territorio si es necesario. Proponen zonas designadas. Minería humana en ciertas áreas. La casa de Teron en otras, con espacios neutrales entre el respeto mutuo y la supervivencia mutua. El director Chun intercambió miradas con su jefe de seguridad y los científicos. ¿Qué quieren a cambio de permitir nuestras operaciones? Marcus tradujo la pregunta al lenguaje de la manada, y el alfa respondió pensativo. Cuando Marcus la tradujo, sus palabras fueron cuidadosas y precisas. Quieren ser reconocidos no como animales a los que proteger o eliminar, sino como personas con derechos. Quieren canales de comunicación para que los conflictos se resuelvan con palabras en lugar de violencia. Quieren la seguridad de que sus cachorros, sus crías, no serán cazados, capturados ni lastimados. Quieren lo que cualquier persona desea: seguridad, dignidad y un futuro. El director Chun guardó silencio un largo momento. Luego dijo: no tengo la autoridad para aceptar lo que estás describiendo. Esto tendría que pasar por los líderes corporativos, los equipos legales y posiblemente incluso por canales diplomáticos interestelares. Lo que usted propone es esencialmente un tratado con una nación no humana. Sí, dijo Marcus con firmeza. Eso es exactamente lo que propongo, porque eso es exactamente lo que es el trono. Una nación, un pueblo, y merece ser tratado como tal. La reunión duró varias horas más con Marcus actuando como traductor para discusiones cada vez más complejas. Los ancianos de Pax fueron llamados a participar, demostrando su inteligencia y razonabilidad. Los científicos humanos hicieron preguntas que Marcus tradujo y recibió respuestas reflexivas que demostraban claramente que tenían mentes inteligentes. Se dibujaron mapas territoriales en la nieve, se discutieron límites y se sugirieron compromisos. Cuando aparecieron las lunas gemelas, el marco básico de un acuerdo ya estaba establecido. Necesitaría ratificación, perfeccionamiento y revisión legal, pero la base era sólida. Los tronos serían reconocidos como la especie inteligente indígena de los 5. La minería humana podría continuar en zonas designadas. Se establecería un puesto de enlace permanente y el director Chun dejó en claro que esperaba que Marcus ocupara ese puesto. Marcus tradujo todo esto para la manada y vio alivio y optimismo cauteloso en sus reacciones. Cuando la delegación humana regresó a su asentamiento y la manada se preparó para regresar a su guarida, Marcus sintió una extraña dualidad. Estaba orgulloso de lo logrado, orgulloso de construir un puente entre las especies, pero también estaba agotado por el esfuerzo de existir en ambos mundos. Se había convertido en algo nuevo, algo que no pertenecía por completo a ninguna de las especies, pero que podía hablar con ambas. El alfa se acercó a él cuando comenzaron el viaje a casa y emitió un sonido que Marcus había aprendido a reconocer como preocupación. Eres un hermano de manada con problemas. ¿Qué carga tu espíritu? Marcus respondió en lenguaje de manada. Las palabras salen más fáciles ahora que en inglés. Hoy camino entre mundos. Soy manada pero también soy humano. A veces esas verdades entran en conflicto. A veces me llevan en diferentes direcciones. No me arrepiento de mis decisiones pero siento el peso de ellas. El alfa hizo un sonido de comprensión. Ustedes son los primeros de su especie en ser una manada, como nosotros somos los primeros de nuestra especie en hablar con otros niños estrellas. Caminamos juntos nuevos caminos. El peso que sientes es el peso de la importancia del significado. Es correcto sentirlo.
Significa que entiendes lo que estás construyendo. Marcus asintió, reconfortado por la sabiduría de esas palabras. Continuaron su camino a casa a través del hielo que brillaba bajo la luz de la luna. Un humano que era una manada y una manada que estaba aprendiendo a compartir su mundo. Detrás de ellos, el asentamiento humano brillaba con luces artificiales. Más adelante, la guarida esperaba con calidez y familia. Marcus existía en el espacio intermedio, y estaba aprendiendo que ese espacio, ese puente, era exactamente donde necesitaba estar. Las negociaciones formales tomaron 6 meses de reuniones regulares, traducciones, intercambios culturales y más burocracia de la que Marcus pensó que podría existir en el universo conocido. Representantes de la Tierra llegaron junto con xenoantropólogos, abogados y equipos de medios de comunicación cuya presencia hizo que la manada se sintiera profundamente incómoda. Marcus sirvió como un puente constante, explicando cada lado al otro, suavizando los malentendidos y, ocasionalmente, perdiendo los estribos con los humanos que no podían comprender que los Tronis eran personas y no animales inteligentes. El gran avance se produjo cuando ahora padre, llevó a uno de sus cachorros a una sesión de negociación formal. El cachorro, apenas lo suficientemente mayor como para caminar con paso firme, se acercó a un diplomático humano y emitió el sonido interrogativo que los miembros jóvenes de la manada usaban cuando buscaban información. Marcus tradujo. El cachorro pregunta por qué no tienes pelaje. Ella piensa que debes tener frío. Ella ofrece compartir su calidez. El diplomático, un negociador empedernido que había tratado con docenas de facciones humanas, miró a la pequeña criatura alienígena que se ofrecía a ayudarlo y se quebró. Cuando se arrodilló y tocó suavemente la cabeza del cachorro, cuando permitió este contacto sin agresión, cuando el cachorro emitió un sonido feliz y presionó la mano del humano, toda la dinámica cambió. No se trataba de recursos, ni de territorio, ni de marcos jurídicos. Se trataba de dos pueblos que aprendieron a compartir un mundo y a verse como vecinos y no como amenazas. El Tratado de Teren V se firmó 3 meses después. Estableció a los Teronis como un pueblo soberano con plenos derechos bajo la ley interestelar. Designó territorios protegidos y acuerdos de reparto de recursos. Creó programas de intercambio donde los humanos podían aprender la cultura de la manada y los miembros de la manada podían aprender sobre la galaxia en general. Y estableció la oficina de enlace con Marcus como su jefe permanente responsable de mantener la comunicación y resolver los conflictos entre las especies. Marcus estuvo presente en la ceremonia de la firma vistiendo un traje formal que se sentía extraño y limitante después de los años y las pieles. Los alfas estaban junto a él vistiendo nada más que dignidad natural y juntos vieron cómo los representantes humanos y de la manada dejaban marcas en un documento que cambiaría a ambos pueblos para siempre. Cuando terminó, Marcus tradujo el discurso del alfa a la multitud reunida. La manada os ve ahora, humanos de estrellas lejanas. Vemos tu fuerza, tu curiosidad, tu capacidad tanto para hacer daño como para ayudar. Damos gracias a aquel que nos tiende un puente. Marcus, quien es la manada. Marcus, que es humano. Nos demostró que la comprensión es posible. Él te demostró que somos personas. Hoy damos un paso adelante juntos. Dos pueblos en un mundo aprendiendo a caminar los mismos caminos. No somos iguales, pero podemos ser familia. Ese es el regalo que nos damos unos a otros. Ese es el futuro que construimos. La multitud estalló en aplausos. Vocalizaciones humanas y de manada mezclándose en un sonido que nunca antes había existido. Marcus sintió lágrimas en su rostro y no se molestó en ocultarlas. Había venido a este mundo con la expectativa de inspeccionar rocas y presentar informes. En cambio, había caído en una vida completamente diferente, había construido un puente entre especies, había creado algo que lo sobreviviría por generaciones. Ember se abrió paso entre la multitud para alcanzarlo, el joven adulto que había sido un cachorro moribundo en el pecho de Marcus años atrás. Ember emitió un sonido de orgullo y afecto, y Marcus respondió de la misma manera.
Su lenguaje compartido es un símbolo viviente de lo que era posible cuando los seres elegían la comprensión en lugar del miedo. Los años que siguieron trajeron desafíos que Marcus no podría haber anticipado. No todos los humanos respetaron el tratado. No todos los miembros de la manada confiaban en los recién llegados. Hubo incidentes, conflictos, momentos en que la frágil pieza amenazó con romperse. Marcus respondió a cada uno, a veces con diplomacia, a veces con furia, siempre con la absoluta convicción de que la alternativa a la coexistencia era impensable. Mediaba en disputas entre mineros y cazadores que compartían territorio. Enseñó a los jóvenes miembros de la manada sobre la tecnología y las costumbres humanas. Educó a los colonos humanos sobre las estructuras sociales y la comunicación de las manadas. Escribió informes, dio discursos, y en ocasiones, se interpuso físicamente entre grupos armados, dispuesto a dispararse unos a otros. Estaba exhausto, frustrado y más realizado que nunca. En el 5º aniversario de la firma del tratado, Marcus se encontraba en una colina con vistas a un asentamiento humano y a una guarida repleta, observando a los jóvenes miembros de la manada jugar con niños humanos en territorio neutral, supervisados por adultos de ambas especies. Era una visión imposible. El futuro hecho visible. Cachorros y niños aprendiendo el idioma, los juegos y las historias de los demás. Una generación que crece para la cual las otras especies eran normales. Una familia natural. El alfa se unió a él en la colina, moviéndose con la ligera rigidez propia de la edad avanzada. El líder de la manada estaba en su mejor momento cuando se conocieron. Ahora el gris se extendía por su pelaje, y las viejas heridas se hacían notar con el clima frío. Pero la inteligencia en esos 3 ojos era tan aguda como siempre. «Has construido algo que durará más que nosotros dos», dijo el alfa en lenguaje de manada. «Cuando nos conocimos por primera vez, quería venganza. Creí que me habías robado mis cachorros. En cambio, los salvaste. Nos salvó. Nos dio un futuro que no hubiéramos podido conseguir luchando solos». Marcus respondió en el mismo idioma. Su lengua humana ahora se siente tan cómoda con el habla de la manada como con el inglés. «Me diste vida cuando debía morir. Me dio propósito cuando estaba perdido. Nos salvamos el uno al otro. Eso es lo que hace la familia». Permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo el futuro se desarrollaba bajo sus pies. El tratado se había mantenido. La paz se había fortalecido. Vendrían nuevos desafíos. Marcus sabía que la galaxia era vasta y complicada. Pero la base era sólida, construida en el momento en que un humano desesperado decidió salvar a 2 cachorros moribundos, y un alfa vengativo eligió ver más allá de las especies, a la persona que se encontraba debajo. Cuando las lunas gemelas se elevaron y los niños de abajo fueron llamados a casa por padres de 2 especies, Marcus sintió algo que no había sentido desde que dejó la Tierra hace tantos años. Se sintió completo. Él existía entre 2 mundos, pertenecía plenamente a ambos y a ninguno. Y ese espacio era exactamente donde debía estar. El puente entre los pueblos, el traductor de las almas, el que demostró que la familia podía trascender las especies cuando los corazones eran lo suficientemente valientes para intentarlo. Se acercó con su nueva camada, 3 cachorros que se tropezaban unos con otros en su entusiasmo. Ella hizo un sonido de petición y Marcus se arrodilló para saludarlos. Los cachorros lo rodeaban, emitiendo sonidos alegres y explorando su extraña cara sin pelo con patas curiosas. Uno de ellos, más atrevido que los demás, hizo una declaración que Marcus tradujo para el alfa. El cachorro dice: «Soy suave y extraño, pero huelo a manada. Ella me aprueba». El alfa hizo el sonido de la risa. «Hueles a manada porque eres manada. Siempre serás manada. Marcus, el que une mundos. Incluso cuando los viejos ya no estemos. Incluso cuando las nuevas generaciones olvidan el momento del primer contacto. Serás recordado. El humano que eligió el amor por encima del miedo. ¿Quién eligió la familia por encima de la seguridad? Eres nuestra leyenda, nuestro maestro,
nuestro extraño y suave hermano. ¿Estás en casa? Marcus acercó a los cachorros, sintiendo su calor y energía, consciente de los niños humanos que jugaban cerca, viendo el futuro extenderse ante él en rostros familiares y extraños. Se había estrellado en un mundo helado, esperando la muerte. En cambio, había encontrado la vida en su forma más plena. Propósito, familia, pertenencia y la profunda satisfacción de construir algo más grande que él mismo. Cuando la noche cayó sobre Terence 5 y la temperatura descendió hasta un frío mortífero, Marcus caminó de regreso a la guarida con la mochila. El asentamiento humano brillaba a lo lejos, cálido y acogedor. Podía visitarnos en cualquier momento y pasar días o semanas en compañía humana cuando lo necesitaba. Pero este era mi hogar. Estas personas, estas extrañas criaturas alienígenas que habían aceptado a un humano perdido y lo habían convertido en familia, eran su hogar. Los cachorros de aquella primera noche desesperada, ahora adultos con familias propias, esperaban en la entrada de la guarida. Habían escuchado la historia innumerables veces. Como Marcus los había sostenido contra su pecho mientras su manada venía en busca de venganza. Como el alfa se quedó congelado en shock al ver a su cría con el extraterrestre. Como ese momento de sorpresa se convirtió en la base de todo lo que siguió. Vivieron esa historia, la encarnaron en su existencia entre culturas. Marcus se acomodó en su lugar en el estudio, rodeado de cuerpos cálidos y los sonidos de una familia preparándose para dormir. Afuera, el viento soplaba sobre el hielo y la piedra. Dentro había calidez, seguridad y pertenencia. El mañana traerá nuevos desafíos, nuevos puentes que construir, nuevos conflictos que resolver. Pero esta noche, simplemente hubo esto. Un humano que se convirtió en manada. Una manada que se convirtió en su todo. Y la comprensión de que a veces las mayores aventuras no surgen de explorar nuevos mundos, sino de abrir corazones a aquellos que parecían más extraños. La manada vino a vengarse aquella noche de hace tanto tiempo. Encontraron a sus cachorros presionados contra el pecho de un humano, mantenidos con vida por su calidez y determinación. El alfa se había congelado, atrapado entre el instinto y la evidencia imposible ante sus ojos. Y en ese momento de vacilación, en esa elección de ver más allá de las apariencias y de ver la acción, de juzgar por los hechos y no por las especies, todo cambió. Marcus cerró los ojos, sintiendo pequeños latidos contra su pecho donde los nuevos cachorros se habían asentado. Escuchando la respiración de la manada a su alrededor, sabiendo que en el asentamiento humano, los investigadores estaban recopilando datos sobre esta coexistencia sin precedentes. Se había convertido en la respuesta a una pregunta que nadie pensó en hacer. ¿Podría ser que personas de mundos diferentes, de biologías diferentes, de caminos evolutivos diferentes se conviertan verdaderamente en una familia? La respuesta durmió a su lado, acurrucada contra él, le confió a sus crías más preciadas. La respuesta fue sí. Cuando los corazones eran lo suficientemente valientes y la necesidad era lo suficientemente grande, y alguien estaba dispuesto a sostener a los cachorros moribundos contra su pecho a pesar de todas las razones racionales para huir, la manada venía en busca de venganza. Encontraron algo mejor. Encontraron al primer humano que los eligió por encima de todo. Y al elegir construyó un puente que perduraría durante generaciones. Marcus Dean, estudiante de xenobiología convertido en miembro de la manada convertido en embajador, había logrado lo que ninguna cantidad de tecnología o fuerza podría lograr. Había convertido dos pueblos en una sola familia, una sola esperanza, un futuro compartido en un mundo helado que había intentado matarlo y en lugar de ello le había dado el mayor regalo posible, un lugar al que pertenecer. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.